No se puede grabar aquí. ¿Señor? No se puede grabar aquí, perdón. Hey, ¿qué muchachos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy voy a tener mi redención. Y es que unos meses atrás, durante nuestra visita a Colombia, hicimos uno de los videos más virales de todo el canal. En este video comparamos para qué nos alcanzaban $30 aquí en Estados Unidos y $30 en Colombia, donde con este dinero compramos productos de la canasta básica, ya saben, leche, huevos, pan y más cositas de estas. Y aunque en mi opinión personal este video sí fue bueno, en los comentarios recibí muchísimas críticas y muchísimo hate, porque yo solo me enfoqué en las compras y en los precios de las compras. Sin embargo, no me enfoqué en la economía de cada sitio y realmente es bastante importante. Pero hoy no vamos a cometer ese error, aprendí de mis errores. Por lo que antes de empezar vamos a hablar de cuál es el salario mínimo aquí en el estado de Florida. Sin embargo, esto puede cambiar dependiendo de cada estado. Actualmente el pago mínimo es de $13 por hora, por lo que se puede decir que una persona en un trabajo relativamente normal va a generar estos mismos $30 en 2 horas y 20 minutos. Ya sabiendo esto, vamos a comprar. Siempre atento. Lo primero que vamos a comprar van a ser los huevos, entonces vamos a buscar los huevos. Y miren, aquí la docena de huevos está en $5,97, que realmente no está barata, está como medio cara de hecho. Pero ni modo, es que realmente yo no puedo ir sin huevo, entonces vamos a buscarlo de más. Llegamos por la leche, medio galón de leche está en $1,78. Ok, no está mal, está buena. Para el carrito. Se vino cuesta arriba y la vida volvió a empezar. Ya tenemos leche, ya tenemos huevos, pero ahora tenemos que ir a buscar la carne. Caminar, un par de fotos y coraje, la memoria, el equipaje. Y dice, siempre, siempre atento. Miren, una carnecita en $10,43. Uy, me sangré la mano. Estamos suertudos porque miren, el queso lo encontramos en $1,97 y usualmente está en $2,77. Entonces, $1,97 para el carrito. Cumbia. Y actualmente solo tenemos 4 productos: carne, huevos, queso y leche, y ya llevamos $20. Realmente no creo que nos alcance para mucho más. Preocupante. Ahora vamos a coger un pancito, un pan tajado. Esto cuesta $1,47 para el carrito. Fue lo que empacaste, bolsillos vacíos, sueños sin visar, despertar en... Y no vamos a poder cocinar si no tenemos aceite. Este aceite vale $3,97, entonces ni modo, para el carrito. Y para complementar la carne, un arrocito. Este nos va a costar $1,47 para el carrito. Y vamos a coger unas lentejitas. Vámonos. Siempre atento, aprendiendo de cada encuentro. Siempre atento. Les cuento que ya tan solo en estas cositas, en tan solo estos productos ya llevamos $28,93. Solo nos quedan casi menos de $2 para comprar una frutica. Vamos a agarrar bananas porque son 50 centavos por la libra, entonces son las más baratas realmente. Bananas para el carrito y vamos a pagar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 productos por $30. Bueno, vamos a pagar. Miren, vamos en 29,23 y todavía no hemos escaneado los bananos. Vamos a pesarlos. 29,23. Queda el total en 29,89. ¿sí? 29,89. Nos van a sobrar 10 centavitos. Qué ganas que se quede, que no se vaya, de que pierda el avión, espero su llamada. Date una alegría. El total fueron 29,89. Nos quedaron 10 centavitos ahí extra. Y todo esto fue lo que compramos con $30. Una leche, queso, huevos, pan. Realmente compramos varias cositas, sin embargo siento que es poquito, porque yo vivo por mi cuenta y eso a mí no me va a durar mucho tiempo. Imagínense vivir con una familia, mantener una familia con hijos, con esposa.
la verdad le va a salir mucho, pero mucho más caro que $30. Pero bueno, vamos a ver si en Guatemala nos va a ir mejor. Yo tengo un muy buen presentimiento, muy probablemente sí, pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. Hey, ¿qué onda, mis chapines? Sean bienvenidos a Guatemala. Hoy nos encontramos aquí para hacer la segunda parte del video de comparando compras. Aquí en Guatemala, $30 son 231 quetzales. El quetzal es la moneda de acá. Una cosa que cabe la pena aclarar: mensualmente el salario mínimo en Guatemala es de 3.800 quetzales. Eso es importante mencionarlo porque ya lo hicimos allá en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a ver para qué nos alcanza. La bici ya no corre, pues también voló mi hermano. La casa que no va. Y lo primero que vamos a agarrar es el pan, que vale 14,50. El mejor. Ok, 14 quetzales son como $1. $1.50. Entonces, para el carrito. Hey, y les quiero comentar que aquí en Guatemala ha sido muy difícil grabar, no sé por qué. O sea, literalmente nos miran raro y ya 3 supermercados en el que nos han sacado. Qué raro, ¿no? Y es que literalmente no nos querían dejar entrar con este bolso, que es una maleta chiquitica, y no nos dejan entrar con eso. O sea, fue un complique. No sé por qué son así, pero bueno, sigamos con el video. Y esto es de lo más impresionante, pónganle cuidado. Casi 3 libras de pechuga de pollo, 4 muslos de pollo, que son 2 libras enteras, y media libra de carne de res. Y todo esto nos costó 89 quetzales. Aquí en Guatemala se consume mucho frijol negro. Entonces también para el carrito, esto nos costará 9,50. No nos puede faltar el arrocito. Miren, un arroz como esto nos va a costar 5 quetzales con 50. Pero si llevamos 2 nos va a costar 11 quetzales. Vamos a llevar 2 para el carrito. Y para empezar, una gran diferencia con el precio de los huevos. Aquí 24,25 quetzales la docena de huevos, cuando allá en Estados Unidos nos costó casi $6-7. 25 quetzales para el carrito. Miren lo que llevamos. Y veo muchísimas, pero muchísimas tortillas. Eso se come aquí todos los días. Esta leche está en 13,75 quetzales. Vamos a cogerla también. Quiero aclarar que lo que estamos agarrando es lo más barato que encontramos para comparar qué tanto podemos comprar aquí y qué tanto compramos allá en Estados Unidos. Poco descanso, reina de la noche, voy a festejo. Y miren lo que tenemos, y hasta ahora llevamos $10. Solo $10. Ya encontramos aquí el quesito, vale 27 quetzales y es de la misma marca, entonces podemos comparar mejor. 27 quetzales el quesito mozzarella. Mis lentes pa' mirar. La reina, la santa, mi de. 21 quetzales el aceite, que no nos pueda faltar. Y por ahora me doy cuenta que ya nos va a alcanzar para muchos más productos que en Estados Unidos. Y en serio, buenos productos. Algo que casi no me gusta es que está siendo muy complicado grabar. O sea, muchos ojos encima, la gente como que ve la cámara y se asusta, no sé por qué. Y no me quieren dejar grabar, no entiendo. Por eso es que se hacen todo como tan rápido. Uy, miren, todo ese azúcar por 99 quetzales, que son como $10, $12. Y esto me parece muy curioso y una muy buena idea. Aquí hay diferentes tipos de café, todos producidos en Guatemala, porque Guatemala es un país muy cafetero. Miren, este café viene de Atitlán, este de Huehuetenango, este de Antigua Guatemala. Y usted, la manera en que lo elige es bastante curiosa. Con estas bolsas usted va a abrir esta abertura, va a llenarlo como usted quiera, después se pesa y ya va a saber el precio. Pero qué curioso, ¿no? Elegir su propio café, literalmente elegirlo. Miren esta gran diferencia en precios, por favor. 82 quetzales, esos son alrededor de $9. Por 60 huevos, 82 quetzales. Qué brutalidad, qué gran diferencia. 3 paquetes de leche Lala, que es una leche bastante buena, por 44 quetzales. Eso es algo que en Estados Unidos no se ve. Y por lo que hemos visto hasta ahorita, ha sido una gran diferencia. Yo sé que vamos a llegar a los 200 quetzales con muchísimos más productos que en Estados Unidos, porque realmente aquí se ven cosas increíbles. 60 huevos por menos de $10, eso no se ve y eso nunca se va a ver, créanme. Y todo lo que llevamos acá nos cuesta
211 quetzales. O sea, todavía tenemos 20 quetzales extra. El que sabe, sabe. Y algo que me gusta mucho son los dulces. Aquí hay bastantes dulces. Y quiero saber cuál es el que es como más caro. No se puede grabar aquí. Señor, No se puede grabar aquí, perdone. ¿pero por qué? Está totalmente prohibido. Bueno, ya la guardo. Por favor, Gracias, qué pena. guárdala. Parece que qué ridículo es. Bueno, solo nos falta ir por una fruta, pero ya me dijeron que guardemos la cámara, están como muy agresivos, no sé por qué son así, pero bueno. Pa' que tú sepas. Y miren todo lo que compramos con 214 quetzales, hasta le compré un tecito. No lo mostré porque me hicieron cancelar la grabación, pero miren, 214 quetzales, nos sobraron 15 quetzales, muy bueno. Oigan, y como un dato curioso, aquí en Guatemala, en el Walmart por lo menos, no se dan bolsas plásticas. Si usted las quisiera, tendría que pagar adicional. La verdad, una medida pues buena, realmente a mí me gusta. Siento que uno desperdicia muchas bolsas de manera innecesaria. Entonces siento que es bueno con el medio ambiente. Entonces aquí en Guatemala, en Walmart, no le dan bolsas. Bueno, y con eso vamos a llegar a la conclusión de este video. Quiero que me dejes aquí en los comentarios qué te pareció el mercado aquí en Guatemala y en Estados Unidos. A mi opinión personal, en Guatemala es 1000 veces mejor, pero 1000 veces mejor. Compramos mejores productos, mucha más cantidad, hasta nos sobró dinero. Una cosita que sí no me gustó y fue bastante complicada fue grabar. Aquí grabar fue ultra mega complicado. Tuvimos que ir a 3 diferentes Walmart porque no nos dejaban grabar en ningún sitio, no sé por qué. No sé por qué les da tanta miedo la cámara, aunque no me grabara, no me dejaban grabar. Eso está feo, realmente no me gustó. Por eso es que no les puedo acabar de mostrar el final del video. Sin embargo, quiero que miren por favor todo lo que compramos, porque compramos bastante y realmente sí se ve la diferencia. Pero bueno, espero que les haya gustado el video, nos vemos la otra semana. La verdad, lo único que no me gustó, que me sacaran varias veces de los Walmart, eso sí estuvo medio feo. Pero en conclusión, el mercado aquí en Guatemala es 1000 veces mejor que allá en Estados Unidos por calidad y por cantidad. Espero que les haya gustado el video, nos vemos la otra semana. Recuerde, suscríbase porque menos del 5% de la gente que nos ve en el canal se suscribe al canal, entonces por favor. Por eso escucha de nuevo, mami. No me dejes solo, mi amor. No me dejes solo, mi amor. No me dejes solo, mi amor. No me dejes solo.